es un poquito como, es un poquito como de los estudios que hay al respecto. Como les digo, al final en el link creo que está la mayoría. Si hay alguno que necesiten, con mucho gusto yo se los facilito. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito como de la fisiología de los bebés, porque esto sí definitivamente determina la manera en que damos anestesia a estos chicos. Y digamos que empezando pues por la fisiología respiratoria, básicamente con los neonatos no han terminado de formar el pulmón, o sea, tienen unos alveolos que todavía son unos sacos que no saben muy bien lo que están haciendo, se colapsan súper fácil, son muy rígidos y estos son unos pulmones que son súper rígidos y además la capacidad residual funcional es muy cercana al volumen de cierre, entonces ellos con una mínima apnea se desaturan, se les cierra el alveolo y hacen bradicardia, entonces siempre toca estar como poniendo expresión positiva, siempre toca estar reclutándolo, siempre toca estar con la manito ahí dándole o con un ventilador súper bueno, ¿sí? La caja torácica es muy poco elástica, ustedes se dan cuenta que es como en campana, no es como la caja torácica de los adultos, entonces realmente se abre, pero muy mala para recogerse, entonces eso hace que también, pues ellos no, su parte ventilatoria no sea muy buena, y además el sistema nervioso es inmaduro y no, ellos no son buenos respirando, los bebés no son buenos, se les olvida, paran, vuelven y arrancan, hacen apneas en el posoperatorio, entonces esos son los bebecitos, como que la parte respiratoria hace que uno siempre, nunca esté cómodo en la manera en que los ventila, ¿listo? Adicionalmente, ellos tienen hemoglobina fetal, la cual funciona espectacular cuando están en el útero, son todos hipoxémicos, son todos acidóticos, entonces la hemoglobina fetal ahí es estrella, pero cuando nacen y ya se les cierran los chons, dejan de mezclar y tienen las condiciones en el torrente sanguíneo pues son menos acidóticas y menos hipoxémicas, pues ahí la hemoglobina fetal es como le cuesta entregar el oxígeno, entonces lo mismo, pues ellos pueden que estén muy bien de glóbulos rojos, pero digamos que la entrega y el aporte de oxígeno pues es más complicado en estas condiciones. Eh, Eso es así, esencial, rápido por encima, para que lo tengan en cuenta. Espero que no sea muy superficial. Los que esperan algo más profundo, lo siento. Con respecto a la fisiología cardiovascular, entonces hay unos puntos que son muy importantes y son como característicos de la fisiología cardiovascular del neonato. Y la típica que le enseñan a uno siempre es que su gasto cardíaco es dependiente de la frecuencia cardíaca. Y esto sí es súper cierto. Entonces resulta que ellos no pueden andar muy despacio, y muy despacio quiere decir menos de 100, o sea, un neonato que está en 96, 80, pues mi hijo le está haciendo paro. Si está por debajo de 60, por definición está en esencialmente actividad eléctrica sin pulso, aunque tenga pulso, pero es paro, entonces pues hay que ayudarlo, ponerle adrenalina. Lo otro, pero tampoco se nos pase al otro lado que estén muy, muy taquicárdicos porque no van a permitir el llenado del corazón. Además que ellos tienen unos ventrículos que son, igual que sus alvéolos, son unos ventrículos todos rígidos, son unos ventrículos desacondicionados, no son muy buenos soportando, como tolerando la precarga. Entonces, digamos que con los niños, ese tema que uno hace en los adultos, que uy, se me hipotensó, venga, le paso un bolo de líquidos, con ellos no funciona porque el bolo de líquidos los congestiona, aturde el corazón no está adaptado para reducir esos volúmenes. Ojo, eso no quiere decir que si se cae el volumen y se les cae la volemia, entonces yo no lo repongo porque no son buenos con el volumen. El volumen, ellos necesitan su volemia, que entre otras es muy poquita, entonces siempre hay que estar cuidando el volumen, pero sin excederse, bolitos de 5 cc por kilo también. Espérense que ya empezó aquí a rasguñar mi gato. Bolitos de 5 cc por kilo es como lo usual que utiliza uno y con eso va como pues manejándolo. El otro tema es que ellos todas sus células también son inmaduras y dependen absolutamente del calcio extracelular. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos necesitan el calcio que les medimos en los gases arteriales por encima o cerca a 1.2. ¿Sí? Entonces, si el niño tiene 0,9 de calcio, hay que ponerle calcio. Si ustedes lo van a transfundir y la transfusión famoso citrato, que se coge el calcio y toda la cosa,
hay que reponerles calcio inmediatamente, ¿sí? Entonces, siempre que estén pensando en neonatos, siempre hay que mirar el calcio, ¿listo? Adicionalmente, el sistema nervioso es inmaduro, mucha tendencia a la bradicardia. Ustedes saben que ellos se saturan un poquito y hacen bradicardia súper rápido, pero así rápidamente también la recuperan con oxígeno. Algunos estímulos vasovagales, pues les producen bradicardia y ya sabemos que la frecuencia cardíaca es el principal determinante del gasto cardíaco. No son muy buenos con la poscarga tampoco. El ventrículo izquierdo es un ventrículo que venía acostumbrado a no tener mucha poscarga en la vida intrauterina. De hecho, el ventrículo derecho es el que trabaja durísimo en la vida fetal. Entonces, el ventrículo izquierdo, cuando se encuentra con que ya no estamos en circulación en paralelo, sino en circuito, entonces pues ahí ya le toca y le toca contra la poscarga, entonces el ventrículo izquierdo está un poquito como falloso, como es un poquito un ventrículo izquierdo desacondicionado, entonces la poscarga tampoco la toleran muy bien. Y todo esto viene a que yo les voy contando como cuando a mí se va ocurriendo para que no se me ocurra, no se me pase después, que probablemente el mejor medicamento para mejorar la presión arterial y como la condición cardíaca de un bebé que está en cirugía y está como con el gasto cardíaco caído, es la adrenalina. La adrenalina nos va a ayudar con la contractilidad, la adrenalina nos va a ayudar a mantener la frecuencia cardíaca y no en dosis bajas, pues no va a producir tanta poscarga, pero si pues está caído y la subimos un poquito, de pronto sí lo aumenta. Entonces, normalmente como el vasopresor de elección en neonatos, dadas esas características, típicamente la adrenalina y es más acertado tener montada la adrena que la noradrenalina, que también pues es útil, logra los objetivos que uno necesita, que tenga una buena presión arterial, pero probablemente desde el punto de vista más farmacológico y concienzudo, la adrenalina tenga un perfil que tiene más lógica utilizar en los neonatos. ¿A qué dosis? Arrancar normalmente uno con 0.05 y si de pronto ya está como un poquito hipertenso y taquicárdico, entonces se baja uno 0.03 y ahí lo vas moviendo, 0.1, ¿listo? ¿Cómo saber que está hipertenso el bebé o que está hipotenso? Entonces, a ver, Perla, espero, supongo que muchos lo han oído antes, pero los niños, sobre todo los prematuros, digamos que hasta el primer mes de vida, nosotros nos guiamos por esta regla y es que la presión arterial media esperamos que sea las semanas postconcepcionales. Entonces, digamos que usted les pasa a un niño ex prematuro, pero ya tiene 38 semanas y entonces va para cirugía, lo que sea, no sé, para hacerle ahí los ojitos, para corregirle la retinopatía, entonces ya tiene 38 semanas, entonces ese bebé, en principio la presión arterial media debería estar en 38. Pero hay unos anestesiólogos que son mucho más juiciosos y entonces cuando dicen, no, yo voy a mirar, tengo un cierto rango ¿de qué? De estos, los percentiles, entonces dicen, no, percentil del 5 al 10, del 10 al 15, y con eso se guían por la presión arterial sistólica que quieren. El PALS nos habla que en general debe estar por encima de 60, y ya vimos que esa presión arterial es importante que se mantenga, porque si están hipotensos en cirugía, que cuando yo me entrené, era muy difícil tener un tensiómetro neonatal, entonces uno nunca sabía la presión arterial, puede afectarse, pueden verse afectados gravemente y aumentárseles la mortalidad. Entonces, esto es algo muy importante, la presión arterial. ¿Listo? Muy bien. Con respecto a su fisiología del metabolismo y todo eso, entonces lo mismo, todo el mismo tema siempre, ellos están súper inmaduros, entonces, pues todos sabemos que ellos no tienen grasa, ellos pierden calor súper fácil, su mecanismo para generar calor, que es la grasa parda, pues se inactiva rápidamente con la anestesia, entonces pues cuando están bajo anestesia pierden calor rapidísimo y terriblemente, lo cual pues va a afectar obviamente su fisiología, su pH, su coagulación. Entonces pues siempre en cirugía toca estar buscando mantenerlos calienticos. Y para esta generación de calorías pues ellos tienen un consumo metabólico muy alto, su flujo metabólico es mayor pues comparado con los más grandes y por eso se consumen toda la glucosa. Entonces
Con los bebecitos siempre está uno pendiente de la glucosa. Entonces te entran un neonato a la sala y lo primero, lo segundo o lo tercero que haces es tomarle una glucometría y mirar cómo está. Eh, los bebés tienen un mayor volumen de distribución, son pura agua, entonces digamos que las dosis requerirían ser mayores en miligramos por kilo o comparado por kilo. Sin embargo, acuérdense que ellos, su metabolismo hepático y renal, ambos están todavía inmaduros, por lo cual uno normalmente ajusta las dosis de los medicamentos. ¿Listo? Entonces, no necesariamente se va uno exageradamente alto, pero no se sorprendan si se encuentran con infusiones de propofol a unas dosis ridículamente altas cuando están, o sea, les están dando TIVA, o si de pronto requieren varias dosis de sedación, porque tienen un volumen de distribución alto. Y pues con respecto pues, a los medicamentos, y la gran conclusión, y saltándome pues, con todo el perdón de los científicos, la gran conclusión que tengo yo con respecto a los neonatos, con respecto al manejo de los medicamentos, es que la mayoría se pueden usar sin problema. Uno les puede montar infusiones de propofol, bolos de fentanil, usamos ketamina, dexmedetomidina, los relajamos y no tienen ningún problema. ¿Sí? Los revertimos, no tiene problema. El único con el que sí tengo problema, que no uso en los neonatos, son los AINES para manejo de analgesia, porque el riñón está muy maduro y podríamos afectar ese riñón esos riñones que están todavía a su 30% trabajando, entonces no queremos generar como una nefropatía por AINES, entonces normalmente no les pongo AINES antes de los 6 meses. Si es una cirugía grande, utilizo hasta después de los 6 meses, pero si me puedo ahorrar hasta el año, mejor. No me pregunten por la dipirona porque todavía todavía no es muy bien. Yo estoy hablando de AINES como el diclofenac, ketorolac. La dipirona a veces sí, todavía no, a veces la utilizo, pero, pero trato de evitarla y pasar mi analgesia en regional, opioides y paracetamol a una dosis entre 7.5 a 10 miligramos por kilo, el acetaminofén endovenoso. Bueno, entonces, teniendo como en cuenta estas consideraciones, eh, vamos a hacer la evaluación preanestésica. Digamos que no les voy a decir nada sofisticado, pero yo pienso que esto sí es algo que es como que cambia la anestesia neonatal y es ir a ver el bebé. Uno en el mundo de los adultos está muy acostumbrado a que le pasan a un paciente, le dicen te vamos a pasar un apéndice, te vamos a pasar una rodilla, un ligamento cruzado, una tiroides, y uno pues más o menos sabe como qué esperar de los pacientes, tú revisas la historia, ¿no? Que diabetes, no sé, por hipertensión, alguna cosa así, pero con los neonatos no funciona igual. Con los neonatos y en general con los niños es mejor ir a verlos por dos razones. Primero que todo, yo no sé, a usted le debe pasar por la historia clínica electrónica, es una desgracia porque enferma terrible a los bebés, entonces se van acumulando un poco de diagnósticos larguísimos todos, entonces anemia transfundida, sepsis superada, neumonía ya compatida, o sea, entonces se imagina un niño con un mundo de diagnósticos y cuando así lo ves, pues es un bebecito común y corriente, ¿sí? O lo contrario, estás esperando un niño, no sé, para una cirugía, una hernia, y te encuentras que el niño, pues no solo es la hernia, sino que la carita se ve como rara, o que tiene faces down, pero pues nadie está seguro, ¿sí? O te encuentras como con sorpresas. Entonces el aspecto general del bebé es muy importante, hay que mirar si está intubado, si no está intubado, si está con cánula alto flujo, si está con cánula normal, si está en ventilación en jet, porque una vez es como, bueno, bajemos el niño, y lo bajan, llegan todo el trasteo y el niño en cirugía ahí con la ventilación en 10 y uno es como, y ahora yo quedo con este chino y no lo puedo, el beneficio de traerlo a salas, que es utilizar el vaporizador, pues se pierde porque está en ventilación en jet, entonces realmente como que no, si me entiendes, como que todas estas cosas te dan como herramientas para tomar decisiones que no se deben tomar durante la anestesia, sino deben haber tomado antes. Mirarle la vía aérea, pues en general, ya ahorita vamos a hablar del abordaje, pero pues en general no se sientan cómodos con la vía aérea de neonato, muy chévere cuando no las intuba, pero muy frustrante cuando no.
Los accesos vasculares, ellos normalmente tienen su PIC sagradamente, pero ahorita vamos a hablar de eso, del PIC, pero entonces uno ya sabe, no, de pronto va a necesitar un acceso de grueso calibre, un acceso periférico, mejor dicho, ¿sí? Eh, mirar si están con nutrición parenteral, si están con dextrosa, si están lactando, entonces cuando fue la última hora de la lactancia, que no lleven muchas horas de ayuno, y si ya están en ayuno, si sí está con una infusión de dextrosa, con electrolitos y todo eso. Revisar los paraclínicos, y en especial pues el ecocardiograma. Es normal encontrarse con estos niños que tengan alguna cardiopatía. Foramen oval permeable, típicamente todos lo tienen, pues la mayoría los tienen. Pueden que tengan algo de signos de hipertensión pulmonar en el ecocardiograma, porque ya sabemos, porque ellos tienen hipertensión pulmonar. Hasta los primeros meses la vasculatura pulmonar empieza como a normalizarse en esas presiones, entonces ellos son de base hipertensos pulmonares y pueden encontrar, y bueno, si tienen una cardiopatía, que tienen una CIA o una CIB o bueno, otras más complejas como un canal AB, en los cuales pues uno dice, ya son otras consideraciones pues que no son obviamente el motivo de esta charla. Y mirar pues qué predictores de alto riesgo tienen para hablar con la familia y de una vez pues explicarles que es un paciente crítico, que es un paciente frágil, que es un paciente que tiene riesgo de complicarse y pues uno mismo también saber qué tanto se siente preparado para ese reto que es un neonato. Otra cosa también es que yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay unos bebés de 2.5 que se ven todos sólidos, todos grandotes y unos como le fue muy bien. Y hay otros bebés que son como más grandes, 3.1, pero unos que todos flacos, todos delgaditos, que uno dice, pero qué bebé tan frágil, a pesar de que pesa más de 3, entonces como, uy, pesa más de 3, pero realmente por esto ir a verlos, eso es muy importante y tan importante para la siguiente diapositiva, que es preparar la sala. Entonces, con respecto a la monitoría y la preparación de la sala, esto es esencial. Entonces, una vez ustedes han visto el bebé, se devuelven a su sala y lo organizan. Mi recomendación es no se dejen presionar nunca cuando van a pasar un neonato, hasta que no tengan todo absolutamente listo. ¿Por qué? Porque excepto que ustedes están en un hospital pediátrico, que en Colombia no es lo frecuente que existan, ¿sí? Va a ser un camello encontrar la cintica del pulsoxímetro neonatal, ¿qué? La cosa de la presión, el manguito de la presión arterial neonatal. El termómetro, el 21 que hay en salas, nadie sabe dónde está, ¿sí? Necesitamos alistar el videolaringo y que esté cargado. Ojalá tener el ecógrafo disponible para, pues, por si necesitamos accesos vasculares. Organizar su máquina de anestesia. Entonces, a veces hay una máquina en salas que es la que es buena para los bebés y otras que son las con las que yo no le quiero dar anestesia a este bebé. ¿Sí? Entonces, típicamente las máquinas viejas de fuelle así grandes no son muy buenas manejando sus volúmenes, mientras que hay unas que son más nuevas que le funcionan mejor. Sí, entonces necesitamos asegurarnos que nos den justo la máquina que queremos, ¿cierto? Mirar también a quién tengo de ayuda, si hay un colega con más experiencia, si va a ser muy difícil que a pesar de que los estudios lo sugieran, que la persona con más experiencia se encargue de todos los casos, porque pues así no funciona el mundo de la anestesia en ninguna parte del planeta. Al que le toca, le tocó, uno puede pedir ayuda, en el mejor de los casos de pronto alguien se ofrece, pero como les digo, normalmente cuando dicen neonato, todos están súper ocupados mágicamente. Definitivamente es esencial que haya algo en la sala que caliente al niño o lo mantenga caliente. Entonces, muchos proponen que el vendajito de algodón y que enrollar al niño y eso. Yo les voy a decir una cosa. Ustedes deben pelear por tener algo decente para mantener caliente al niño, ya sea una manta de aire forzado, esas que soplan, como el bear hugger, ya sea un blanquetrol que puedan poner debajo, que es manta calientes, ya sea que en la sala de cirugía ustedes pueden jugar con el aire acondicionado, que normalmente aquí en Colombia es un problema porque uno lo calienta y se daña el sistema, se dañan todas las salas de cirugía, bueno, ¿sí? Porque la famosa truco y el viejo truco de utilicemos la lámpara de calor radiante para mantenerlo caliente,
funciona muy bien hasta que se le empieza a quemar el pelo y la cabeza al cirujano. Entonces en ese momento empiezan como, ay, estoy con la cabeza caliente, necesito correrla un poquito, ¿será que le podemos poner de medio lado? Y ahí empiezan los problemas porque no tenemos cómo calentar al niño, ¿listo? Entonces, aunque es una buena estrategia, no, excepto que sea una cirugía corta, normalmente no caigan en ese truco. Y con todo respeto a los cirujanos que me están oyendo, y asegúrense que en sus salas de cirugía tengan algo para mantener caliente el niño y para monitorizar la temperatura, porque a veces a pesar de estos esfuerzos, se nos baja la temperatura. ¿Listo? Un termómetro esofágico, pues es como lo ideal. ¿Qué más? Bueno, otra cosa que preparar, los monitores, ustedes saben que ustedes pueden poner adulto, pediátrico, neonatal, entonces de una vez ponen neonatal. La máquina de anestesia es súper importante que uno desde antes haga el ejercicio, bueno, ¿cuánto le va a poner volumen? Porque si el niño pesa 3, entonces lo va a bajar a 30, entonces uno empieza desde 500 a, ¿será que será 30? ¿Era 333? ¿Será que sí me da 30? Listo, como esas cosas, como no saber aumentar la frecuencia respiratoria, mirar tu modo de ventilación. Entonces, ¿qué modo de ventilación es útil? Entonces, pues las máquinas de anestesia tienen una cosa muy buena, es que cuando se aumenta mucho la presión de la presión pico, te empiezan a avisar, ¿sí? Entonces, no, la presión pico está muy alta, entonces no le puedo dar el volumen. Entonces uno dice, no, pues los bebés, se les cierra el pulmón, vamos a darle ventilación eh, por, eh, por presión. Pero las máquinas a ustedes no les avisan que están dando poquito volumen. Y el bebé que se les desatura en cirugía, la mayoría de las veces es porque el volumen que le están administrando no es adecuado y ustedes voltean a mirar la máquina y se dan cuenta que el volumen que usted quería de 30 se los está dando de 5, de 7, no llega a 10. Entonces ahí toca entrar, reclutar, revisar qué es lo que está pasando y es que el pulmón se está colapsando porque la máquina cuando va por presión no les avisa que no está dando el volumen suficiente. El ideal, el que mezcla las dos, que se llama ventilación por control de presión con volumen garantizado o autoflow en las máquinas Dragon. De modo que ustedes puedan programar el volumen que quieren dar, pero que lo administren en la manera en que se administra la ventilación, que no es como con pico de hasta este volumen y ya acaba, sino que desde el principio abren bastante el alveolo y ponerles buen PIP. ¿Listo? Entonces, todas esas cosas son cosas que ustedes desde antes, nada más horrible que coger el bebé, intubarlo rápido, todo súper estresado porque se está saturando, conectarlo, prender el ventilador y darse cuenta que estaba, no sé, en 500, en 300, en que lo habías programado y como tú le exploté el pulmón, ¿listo? Todo eso tiene que estar, nada puede pasar en la sala de los neonatos que no esté fríamente calculado. Todo, nada pasa por default, nada pasa por, todo está calculado, todo está medido y todo es exactamente lo que ustedes quieren que pase. Igual con los medicamentos, entonces en muchos sitios los medicamentos los preparan los enfermeros o los preparan el residente, o sí, entonces es muy importante que idealmente como que entre dos personas estén como revisando exactamente qué quieren. En este grupo son muy famosas las dobles diluciones, que son útiles como para nuestro ejercicio mental de no equivocarnos qué dosis queremos dar, pero por otro lado son un arma de doble filo porque es más volumen y más volumen, ¿listo? Entonces con estos bebecitos, digamos que el tema del volumen que ponemos en la inducción es un tema delicado, entonces siempre yo prefiero en mi caso por lo menos administrar las cosas en jeringas de 1 mililitro, como las de insulina, sin diluir los medicamentos. Entonces, por ejemplo, si necesito el fentanil, necesito ponerle, no sé, 7 microgramos y he diluido el fenta que me quede 10 microgramos por cc, pues esos 7 microgramos son 0,7 y no 7 mililitros de la dilución de llevado a 1 microgramo. Lo mismo el rocuronio, entonces le quiero poner 5 miligramos, entonces es medio centímetro y no 5 centímetros de la dilución 1 a 1. ¿Listo? Porque todo eso va sumando y cuando ustedes se dan cuenta en la inducción, le empujaron 10 cc por kilo entre medicamentos y cristaloides y solución empujando. Entonces, pues, tengan cuidado con eso. Entonces, ya saben lo que es la glucometría esencial y el otro tema con los después la temperatura los volúmenes, tengan mucho cuidado cómo los separo. Y lo mismo, entonces ustedes tienen listas, no sé, adrenalina, o tienen listos medicamentos de emergencia, atropina, entonces tengan claro cuántos van a poner. En general, no solo en neonatos, sino en general, tengan mucho cuidado con los pacientes que pesan menos de 10 kilos, que estos son los que le enredan a uno la vida en la administración de medicamentos, que en vez de ponerle eh,
En vez de ponerle 20, le pones 200, ¿sí me entiendes? Entonces, como que esto nos confunde mucho este grupo de pacientes. ¿Listo? Y lo otro es preguntarse si en realidad quieren monitoría invasiva. Le puse dos signitos de interrogación porque si están pensando en poner monitoría invasiva, piénsenlo otra vez. Porque no hay nada más rico que la anestesia con una línea arterial en la que uno está viendo la presión arterial segundo a segundo, latido a latido. Pero por otro lado, no hay nada más frustrante que tener un bebecito, llevar casi una hora tratando con la línea, haberse gastado un poco de yelcos, tener las dos ingles con hematoma, los bracitos, ¿sí? Estarle palpando la braquial y mirándola con el eco, y al final decir que no se pudo coger la línea y queda todo el equipo montado, todo, ¿sí? Y te das cuenta al final que podía ser dado esa anestesia sin esa línea arterial que tanto querías. Entonces, si es necesario y si está entre su plan, considérenlo muy bien y está bien si lo necesitan, sobre todo para tomar gases arteriales y cosas así, pero entonces piensen conscientemente si realmente el bebé lo necesita y si sí, miren qué tantas son sus capacidades o si tienen a alguien cerca que les ayude porque realmente son muy chiquitos los accesos con eso. Y lo mismo, pues los accesos vasculares que les vayan a buscar a los bebecitos, los periféricos. Y como la mayoría viene con PIC, como que uno empieza también reconsideren el tema de ponerlo en central, porque es pues, como grosero que vuelvan con PIC y con central a la unidad. Pero pues los PIC son otro tema. Bueno, con respecto a la vía aérea, quiero que paremos acá un segundo y sepan que hay unas guías que salieron el año pasado, 2024, de vía aérea, manejo de la vía aérea neonatal y de lactantes. En resumen, aunque nada puede ser realmente basado en la evidencia, sí hay como un soporte muy importante en tener varias consideraciones. Una de ellas, que tal vez sea como la más importante, es usar el videolaringo. No todos estamos familiarizados con el videolaringo y no hay nada más emocionante que intubar a un bebé, lograrlo intubar. Pero a veces la pregunta que yo siempre les hago a mis residentes es, ¿qué es lo importante? ¿Cómo te sientes tú de haber intubado al bebé? ¿O cuántos intentos tuviste para haberlo logrado intubar? ¿Sí me entiendes? Al final de cuentas no se trata de cómo nos sentimos nosotros, sino se trata de cuál fue el comportamiento, la actitud más segura con los bebés. Yo, Ernesto Albornoz, los intubo con videolaringo, porque eso es lo que está indicado y a pesar de que tengo experiencia de algunos años con el laringo, pues prefiero ir a la fija. Eh, el otro tema, muy importante, es el de la oxigenación apneica. ¿Qué es oxigenación apneica? Que el bebecito, mientras ustedes están en la inducción, tenga alguna fuente de oxígeno que les esté administrando oxígeno alto flujo, ya sea la cánula alto flujo o en la cánula convencional, ¿sí? Que esté administrando oxígeno mientras ustedes están haciendo la maniobra de la laringoscopia, porque con esto se reduce las hipoxemias y las desaturaciones que se presentan. ¿Listo? Este tiene un problema grave, sobre todo cuando es con cánula de alto flujo, y es que la ventilación es muy difícil cuando uno cuando tiene uno la cánula. Lo único sería como quitar la cánula, ventilar la máscara, inducción, tales, y ya una vez estén listos para intubar, volver a colocar. Eh, Ahora le dio por verificar el OneDrive a esta cosa en este momento. ¿Listo? No, se va a trabar aquí. Muy bien, no sé. Fabricio, usted me está oyendo bien, ¿cierto? Sí, te estamos oyendo bien. Bueno, mis diapositivas van a fracasar porque mi computador le dio por verificar el OneDrive. No sé si se están dando cuenta ahí, no sé por qué, no me mueve la pantallita. Sí, Entonces voy a seguir a capela, ¿ok? sí, listo. Sigue, sigue, está muy interesante. Creo que se te acaba de ir el audio.
Parece que se desconectó, sí. Voy a contactar. Listo, Ernesto. Ya puedes. Qué oso, ya, listo. Qué vergüenza con ustedes. Pero el computador, es el tema ese de que las impresoras huelen el miedo. Miren, les voy a decir una cosa. Yo después de que cumplí 40 años, la tecnología me está dando súper duro. Pero ya se me reinició el computador y bueno, déjeme ver si puedo conectarla. Casi me da un minuto. Intento conectarme otra vez. Bueno, entonces voy a aprovechar para responder una pregunta. Me dice que gustaría que les ilustrara la forma de ilusión de dos medicamentos, atropina y adrenalina en infusión, por ejemplo, en un neonato de 3 kilos. Listo. Entonces, la atropina yo la diluyo igual con una ampolla y la llevo a 10. Eso me va a dar, como la ampolla viene de 1 miligramo, se me va a dar que quedan 0,1 miligramos por mililitro. Yo en el mundo neonatal y en el mundo de niños de menos de 10 kilos hablo mucho en microgramos. La dosis de atropina es de 20 microgramos por kilo. Si hablamos de un niño que tiene, que pesa 3 kilos, como el del ejemplo, 20 microgramos serían 60 microgramos. Entonces, si tú cogiste tu atropina que tiene 1 miligramo, o sea, 1000 microgramos, y la llevaste a 10, cada centímetro te queda de 100 microgramos, ¿sí? Cada centímetro de esa ilusión. Como mi objetivo es ponerle 60 microgramos, le debo poner 0,6. Por eso utilizo 0,6 mililitros en la jeringa ¿de qué? De insulina, de insulina. Y con respecto a las infusiones de adrenalina, esa es una pelea que tengo yo, por lo menos en la sala de cardio, y es que en los hospitales a veces preparan por estándar los medicamentos muy concentrados y ponen 4 miligramos en 100 mililitros, ¿sí? Yo lo que hago normalmente es que meto 1 miligramo en 50 mililitros. Entonces, utilizo una jeringa perfusora y le pongo el miligramo y lo llevo a 50 y eso me queda como 20 microgramos por mililitro si no estoy mal. Dios mío. Bueno, entonces, Fabricio, ¿me están oyendo bien, cierto?
Sí, acá te estamos oyendo bien. Listo, entonces, bueno, yo voy a seguir, mis diapositivas están acá mientras trato de conectarme. Entonces, lo que sigo empezamos, ya vamos a hablar, ya hablamos de la de abordaje de la vía aérea, les estaba contando pues lo de los tubos, que es mejor que sea con balón versus sin balón. Pues los que no tienen balón funcionan perfecto, pero a veces si no es el tamaño justo, toca cambiarlo y entonces esto requiere que se extubes y vuelvas a intubar y todo. Ya vimos que todo este tema de la hipoxemia pues tiene un efecto grave en los bebés. Em, Listo. Con respecto al mantenimiento, entonces, ¿qué hago? Llegan el bebé y me lo traen a la sala, ¿no? Entonces ya tengo mi sala lista, está la manta térmica, tengo mis monitores en función de neonatal, tengo mis medicamentos listos y entonces traen al bebé. Entonces uno se lo recibe al neonatólogo o ustedes van y lo recogen y entonces lo pasamos a la sala. Entonces, dependiendo pues del tipo de procedimiento, uno puede hacerlo en la servocuna, en la cunita que vienen, o toca pasarlo a la camilla, pues eso sí lo deciden y lo discuten con el cirujano. Y si no, pues definitivamente lo pasamos a nuestra mesa, donde estamos más cómodos. Lo primero que hace uno es monitorizar al paciente, ¿sí? En monitoría en la vida real no se necesita nada, digamos, específicamente de bebé, ¿sí? Ustedes pueden usar los mismos electrodos, ¿sí? Pues el manguito sí tiene que ser del tamaño, pero pues es el mismo cable. El pulso oxímetro, ojalá que sea de cinta, que ustedes lo puedan poner. Y asegúrense que todo esté funcionando bien antes de empezar. Pero van a tener un inconveniente muy grave y es que el bebé no sabe que lo van a operar y no va a colaborar y va a estar moviéndose y moviendo los bracitos y moviendo las piernas. Entonces, en este momento yo normalmente empiezo con una dosis de ketamina. Esta dosis hace que ellos se queden quietico, esta dosis hace que ellos se queden quietos y que uno pueda monitorizarlos porque es muy importante tener la monitoría completa antes de empezar el procedimiento. Ustedes no quieren darse cuenta en el intraoperatorio que la tensión arterial definitivamente no funcionó, que el pulso oxímetro a veces sí, a veces no, sí, que el electrocardiograma quedó un poquito suelto y molesta porque una vez cubren al bebé, ya el acceso al niño pues es muy difícil porque es tan chiquito que está todo ocupado por las manos del cirujano. Entonces es importante como dejar toda la monitoría funcionando. Una vez ya se administró esa ketamina y ya están monitorizados, ahí sí empezamos la inducción. Entonces vamos a asumir que nuestro bebecito no está intubado. Entonces, si no tiene cánula de oxígeno, le ponemos una canulita y vamos a empezar normalmente muy titulado. Al respecto a esto, les voy a decir una cosa. El PIC, si no tiene acceso venoso, mejor dicho, evítenlo al máximo. Los neonatólogos, la mayoría, son muy celosos con sus bebés y probablemente quieran que uno los invada y los pinche lo menos posible. Entonces, la mayoría van a venir con un acceso venoso periférico. Entonces, a través de ese necesitamos los medicamentos porque utilizar el PIC realmente, en mi concepto, es meterse en problemas. Y luego empezamos la inducción. Entonces, yo lo que hago nuevamente es que le pongo la mascarita que sea el tamaño del bebé, aseguro que tenga el sello y con la mano voy verificando que tenga buena capnografía, que esté moviendo el aire y hay una FIO2 del 80%, está perfecto. Y normalmente abro un poquito el sevoflurane. La ketamina de esa dosis inicial la uso entre 0,5 a 1 miligramo por kilo y abro el sevoflurane a 1, a 2, suavecito y va haciendo la inducción muy lenta. Lo que hablamos ahorita, ellos tienen un cerebro muy maduro, entonces si ustedes hicieron una inducción inhalatoria, yo uso la inducción inhalatoria en neonatos, así tengan una vena para irlos durmiendo despacito, pero no combino sevoprop, ¿sí? Excepto, entonces normalmente yo arranco, les pongo, ya tiene la dosis de ketamina, me aseguro que esté ventilando bien, que no tenga problemas con la ventilación, que se deje, que mueva aire, que no se obstruya, tales, y ahí ya empiezo a poner el opioide. Entonces, ustedes pueden arrancar su infusión de remifentanil, que es lo que en Colombia se utiliza típicamente. Yo soy fan del fentanil puro, entonces le pongo una dosis de 1 a 2 microgramos por kilo de fenta, dependiendo del procedimiento, y con eso ellos van empezando a respirar más despacito y uno los va asistiendo y ese es un buen momento para ir mirando ustedes qué tan fácil se deja ventilar o no. La ventilada siempre, yo les digo, es con el pulgar, suavecito, no hay necesidad no es el movimiento con toda la mano, sino solamente con el pulgar suavecito. Y luego,
y luego les pongo el relajante. Entonces yo relajo a los niños normalmente para poderlos intubar. eh, y por dos razones, porque es muy raro el neonato que yo decida extubar en la sala. Entre más complejo sea el procedimiento, menos probabilidades hay de que lo extube. Tal vez, si acaso, los que son procedimientos de oftalmología, que son muy rápidos, serían como extubables y esos pues incluso podríamos usar una máscara laringia, pero si van de intubación traqueal, es una cirugía grande, yo lo relajo porque sé que me va a mejorar las condiciones para la intubación y adicionalmente es poco probable que necesite revertirlo o necesite que esté ventilando muy bien para extubar, porque difícilmente voy a extubarlos en sala. Y con el fentanil, con el sevoflurane y con la dosis de ketamina inicial, con eso hago la inducción. Ahora, que ustedes prefieren hacer una inducción Propo-Remi, también es una idea buena. En general, lo importante en el momento de la inducción es asegurarse que la ventilación se permite, que lo pueden hacer, que no se obstruye, si necesitan una cánula de gel ponerla, bueno, porque queremos que la intubación sea con lo más tranquila posible. Y en ese momento ya saco el videolaringo y hago la videolaringoscopia y pues pasamos el tubo. ¿Listo? Una vez está asegurada la vía aérea, usar las cintas más delicadas que tengan, pero que quede muy fijo, muy bien fijo el tubo. Eh, taparle los ojitos, ponerle pues unas goticas si tienen. Y, y luego el mantenimiento. Entonces, esto era lo que hablábamos, que ellos ser un cerebro inmaduro, y yo normalmente el sevoflurane nunca lo abro en los neonatos más de uno. Yo con esa dosis de fentanil y con el sevoflurane como a 0,8, eh, los mantengo con eso, más si me voy a apoyar en una técnica regional. Técnica regional, pues la típica es la caudal, pero a ellos también se les puede hacer TAP, también se les puede hacer vaina de los rectos, también se les puede hacer, pues típicamente son cirugías abdominales, ESP, ¿listo? Entonces, y se benefician de esos bloqueos. Se les puede poner una raquidia, por ejemplo, hay una gran discusión al respecto sobre la anestesia espinal en infantes, sobre todo en cirugías que vayan a durar menos de media hora, como una hernia inguinal en manos experimentadas. Em, y, y con esto normalmente me va bien, paciente relajado, con una dosis de SEO muy bajita y con la dosis de fentanil. Los que se apoyan en el REMI porque no les gusta, entonces pues está bien usarlo a las dosis pues usuales, 0,1, 0,15, 0,2, dependiendo de lo que necesite el bebé. Y, y ya con esto normalmente uno puede mantener una buena hemodinamia y vamos mirando las presiones arteriales y de acuerdo a esto, pues vamos subiendo o bajando el sevoflurane. Si es una cirugía grande, ¿sí? En la que ustedes ven que, no sé, la frecuencia está en 108, 104, las presiones arteriales están como bajitas, entonces ahí es donde uno de una, sin dudarlo, arrancas la adrenalina en infusión. ¿Listo? este... y les empieza a dar soporte y pilas con el volumen, porque pues digamos que ellos pierden mucho volumen, la volemia de ellos es muy bajita, entonces normalmente pues uno va reponiendo lo que es sangre, pues uno lo va reponiendo con glóbulos rojos, si es una cirugía que sangra o si es algo así como grande, los gases arteriales les ayudan a guiarse para definir en qué momento, pero lo ideal es uno ir reponiendo el volumen y acuérdense que estos niños no hacen vasoplegia, acuérdense que estos niños no hacen disfunción miocárdica, pues ellos lo que hacen, la hipotensión normalmente es hipovolemia, ¿listo? Entonces, si ustedes ven que están como cortos, un bolito de cristaloides de 5 cc por kilo, o revisen cómo están las compresitas, las gasitas, a ver si cómo arrancan de hemoglobina, a ver si necesitan reponer volumen con glóbulos rojos y siempre en su cabeza el calcio. Bueno, eh, y básicamente con esto ustedes se van a dar cuenta que la navegan. Lo que ya les había explicado de la ventilación va a ser muy incómoda en el transoperatorio, ellos se van a desaturar, normalmente uno les toca estar reclutando manual, con la manito ahí haciendo reclutamiento alveolar, mirando el ventilador. Esto es una cirugía, esa es que uno está todo el tiempo ahí encima del bebé, estar pendiente de la temperatura y el manejo de líquidos. Entonces, ¿qué hago yo con los líquidos?
Lo primero que todo, normalmente vienen con su dextrosa de la unidad, donde los neonatólogos súper juiciosos calcularon el flujo metabólico y dependiendo de eso, entonces, pues yo qué hago, yo no me meto con eso, porque ellos hicieron eso muy juiciosos, que es un cálculo que yo no hago, entonces yo normalmente dejo la infusión de dextrosa a lo que viene. Si la glucometría inicial me da alta, ¿sí? Por encima de 150, puedo bajar esa infusión de dextrosa a la mitad. ¿Listo? Y no monto líquidos de Holiday Cigar de cristaloides, sino que dejo solamente eso y repongo volumen en bolitos de 5 cc por kilo. Si el niño pesa 3, 5 por 3, 15. Entonces una jeringa de 20, tengo lactato de 10, ojalá, y si está un poquito hipotenso, le pongo 10 mililitros o le pongo otros 10 después, como que así le voy reponiendo los líquidos más que por bomba en infusión. Por eso es muy importante tener una vena periférica adicional. ¿Listo? Y no me canso de decirles que siempre, si van a transfundir, se van a poner glóbulos, acuérdense del calcio. Y midiendo las glucometrías o en los gases arteriales, pues ahí pueden mirar también la gluco y el calcio. Y en la mente siempre tener claros los objetivos anestésicos, la volemia, la triada que hemos dicho, ¿no? Que no estén hipoxémicos, porque uno, entendiendo un poquito, no, ellos tienen hipertensión pulmonar, la ventilación es difícil, parte de la ventilación protectora es usar FIO2 bajas, que eso es súper importante para ellos, ¿sí? Entonces, pues uno trata como, y más si tienen a veces cuando tienen cardiopatías, como que uno maneja FIO2 muy bajitas, pero eso no, que el hecho de que ustedes usen FIO2 bajas no quiere decir que el bebé esté saturado, ¿listo? Entonces, un bebé que ya les está saturando 87, 86, algo no está funcionando bien con la ventilación. Si no es una cardiopatía, algo no está funcionando bien con la ventilación, entonces voltéense, reclútenlo, súbanle al PIB, miren el volumen, asegúrense que la máquina esté administrando lo que ustedes le pusieron, porque a veces el volumen que uno pone no es el que está administrando. ¿Listo? Asegúrense la temperatura y que pues estén pues, en sus objetivos, que se estén cumpliendo las metas hemodinámicas que tenían planeadas. Y con esto les va a ir muy bien en esta anestesia. ¿Listo? Y lo que les decía, para el posoperatorio, ¿qué hacemos? Entonces, en este momento es donde uno dice, realmente necesito extubar al paciente en la sala. Como les explicaba, yo soy muy práctico. Entonces he tenido las frustraciones de que uno hace, no sé, un procedimiento de oftalmología, estuvieron ahí un ratico dándole y pues uno dice, no, pues el bebé no le pasó nada, no pérdida de líquidos, no fue un estímulo terrible, lo quiero extubar, entonces uno le apaga el sebo, esperas la ventilación espontánea, arranca, pero no, como que para, como que está listo para extubar y otra vez hace apnea, entonces se satura, toca reclutarlo, recuperarlo y en ese va y viene está uno media hora perfectamente, 40 minutos, hasta que por fin el bebé está listo para extubar. Una profe que yo quiero mucho de mi fellow me decía, los bebés se despiertan a la tercera despertada. Entonces uno ve que ellos están ahí, pero entonces empiezan a mover tal y uno ya los va a extubar y vuelven y se funden. Entonces ella siempre teníamos como ese dicho, no se despiertan sino hasta la tercera despertada. Y en esa, pues uno es donde lo extúa. Pero les digo que es frustrante porque a veces, después de 40, 50 minutos esperando que el bebé por fin se despierte por tercera vez y lo extubemos, hacen apnea, no está muy bien, entonces uno como que no queda tranquilo y a veces terminas como reintubándolo, ¿sí? O peor, o a veces sencillamente no arrancan nunca y uno después de 60 minutos dice, pues subámoslo así a la UCI neonatal y ya. Entonces perdiste una hora de tu sala que no se movió, que estuviste ahí con el bebecito, el procedimiento duró 35 minutos, pero 60. Entonces yo me salto ese proceso y realmente de una vez aviso desde el principio, yo creo que el niño va a subir intubado. Y si ha sido intubado, pues bonito para los neonatólogos que sea un tubo sin balón. Entonces, si la cirugía no les preocupa, si no es una estenosis pilórica, si no es una cosa así, como que ustedes realmente necesiten proteger así la vía aérea, pues consideren el tubo sin balón desde el principio, un poquito en contra de lo que les había dicho en las recomendaciones, solamente para echarse a los neonatólogos de su lado, porque ellos nos odian. Los neonatólogos no nos quieren, entonces mejor como tratar de trabajar en conjunto. ¿Listo? Y pues piensen siempre en la analgesia, ellos pues obviamente que les duele, suave con las dosis de opioide,
pilas, no usar clozapines, apóyense en el regional en la medida en que se pueda y el paracetamol a la dosis que les decía, 7.5 a 10 miligramos, no AINES y dipirona. Realmente, pregúntense si realmente lo necesitan. Bueno, eh, ay, pucha, yo les voy a mandar el link ahorita a través de Fabricio o ya miro a ver qué se me ocurre. O en el chat ya les mando el link del Drive porque aunque mi computador ya volvió a aprender, no me deja meterme a la reunión de Zoom. Entonces, porque, en fin. Bueno, entonces, eh, veo que hay unas preguntas. No sé si Fabricio hay algo que quiera mencionar. Este ya era el fin de la presentación que tenía organizada para hoy. Bueno, Ernesto, no, muy interesante, muy amena. Otra forma, como dijiste, de dar la charla eh, con el tema de los niños, definitivamente, aunque actualmente se dice que es medicina basada en la evidencia, en este tema de neonatos sí la experiencia para mí juega un rol importantísimo, saliéndome de lo que uno últimamente les inculca mucho a los residentes, medicina basada en la evidencia, pero en los niños y más en neonatos, esto creo que es clave todo lo que nos acabas de decir y hay muchas preguntas. Yo creo que podemos Sí, aquí las estoy esta leyendo. segunda, hacer esta segunda parte de la charla contestando todas estas inquietudes. Uf, bueno, es Sí, bastantes. entonces, Teniendo la oportunidad de tenerte a ti como un experto. Bueno, creo que la primera ya la respondiste, ¿no? sí, sí, La sí. forma de diluir los medicamentos, atropina, adrenalina, de la doctora Mendoza. El doctor Cristian Javier dice que si puedes repetir la recomendación con respecto al tipo de tubo, que no le quedó muy claro. Sí, entonces digamos que la recomendación de las guías es utilizar un tubo con neumotaponador. Yo casi nunca utilizo un tubo menor, de tamaño menor a 3 con neumo. Digamos que si es prematuro, utilizo un 3 con neumotaponador. Y si tiene más de 40 semanas, arranco de una vez con el 3.5 con balón, aunque confieso que no siempre lo inflo. ¿Listo? Eh, pero si es una cirugía como de oftalmología o no sé, algo en las manos o neuro, como que realmente no me preocupa tanto, no es algo gastrointestinal, no es abdominal, utilizo un tubo sin balón y en los neonatos uno puede usar tranquilamente un tubo 3.5 o 4 sin balón. ¿Listo? Y siempre con guía, siempre uso guía pues por lo que es videolaringo, ¿no? Exacto. Eh, O sea que en resumen 3 a 4,5 con balón. con balón empiezo con 3 y 3.5 y sin balón 3.5 y 4 sin balón, pero pues obviamente depende pues de la edad postconcepcional del niño. Eso es algo muy importante, ¿no? En niños, en estos neonatos, siempre hablar en las semanas postconcepcionales porque pues tú puedes tener un bebé que tiene 2 meses, pero si nació de 28 semanas, 2 meses son 36 semanas postconcepcionales apenas, ¿sí? Entonces sigue siendo prematuro a pesar de que tiene 2 meses en teoría. Listo. Dosis de que usa de ketamina. Y por favor, ¿cuál relajante y dosis? Gracias, María Listo. Alejandra. De ketamina cuando los entro a la sala, casi siempre empiezo con 0,5, pero casi siempre me toca repetirla, entonces tranquilamente puedo dar 1 miligramo por kilo y si me voy a apoyar en la ketamina para la inducción y para la intubación, le puedo poner otro miligramo, o sea, serían 2 por kilo. Y de relajante, yo soy fan del rocuronio 100%, entonces uso rocuronio casi siempre una dosis de 1 miligramo por kilo y espero un minutico con ventilación suave. Acuérdense que en los niños está el concepto de la inducción de secuencia rápida controlada, que es que a ellos no hace uno de los adultos de dejarlo, sino que independientemente de que sea un estómago que uno considere lleno, siempre hay que darles un poquito en este momento, mientras está esperando uno que están paralizados, porque uno está esperando un poquito de presión positiva suave, de 10 a 15 de presión, para que no se desoxigenen. Nos pregunta el doctor Londoño, Juan Guillermo R3 de aquí de la universidad, y tiene esta pregunta. ¿Qué experiencia tiene con la utilización de su Sugammadex en los pacientes menores de 2 años? Esto en el contexto de recientes estudios relacionados a utilización en esta población.
Sí, yo les pongo su Gamax. Yo sí uso, digamos que en teoría los niños tienen mayor riesgo de recurarización por todo del tema del metabolismo, pero digamos que decir que tengo experiencia, no tengo experiencia porque, como les expliqué, yo realmente los paralizo y los mando intubados a la UCI, que allá con la terapeuta respiratoria, con sus ventiladores sofisticados, con toda la paciencia del mundo, los extuben. Eh, pero digamos que sí lo he utilizado en bebecitos la recomendación que dan pues, es que se utilice más hacia la dosis de 4 miligramos por kilo que hacia la de 2. Cristian Javier, ¿algún tip para la videolaringoscopia que nos pueda compartir? Yo creo que familiarizarse con el videolaringo. Yo siempre les digo a mis residentes, la maniobra debe ser muy gentil, pero debe ser eh, sólida, ¿sabes? Como que no ser delicado, sino, o sea, con todo el cuidado del mundo, pero debe ser una maniobra muy decidido en lo que están haciendo. Y el tubo, pues, con neumo, paciencia, oxigenación apneica y pilas con estos bucles en los que no se puede intubar y entonces uno intenta otra vez porque digamos que en los registros de vía aérea difícil en neonato siempre está pues obviamente hacer un intento, pero si definitivamente es que las cosas no están funcionando, darle pie a la persona con más experiencia, porque como les explicaba, esto no se trata de quién es el chacho que lo intuba, sino de cómo hago para intubarlo lo más, con la menos cantidad de maniobras posibles. Bien, aprovechando ese punto, a veces, pues, eso me ha pasado a mí, que me llaman de neonatos a intubar un niño y allá, pues, utilizan prácticamente solo morfina, no sé, en los grupos de allá. Espantoso. Y es muy complicado intubarlos. No, eso Y no. entonces, como no es el escenario de uno y lo que tú dices, siempre hay cierta discrepancia con ellos en el manejo de la vía aérea, se vuelve más incómodo todavía. Sí, entre otras, por eso fue que sacaron esas guías de intubación de infantes y neonatos, pues que uno piensa que son dirigidas a anestesiólogos, pero esas guías son dirigidas a todas las personas que intuben infantes o neonatos, ya sean neonatólogos, pediatras intensivistas, pediatras en urgencias. Y la recomendación más importante es que para una intubación exitosa se necesita una buena profundidad anestésica, ¿sí? Y relajación. Entonces, pues digamos que la morfina es un medicamento, es un opioide pues mucho más débil comparado con el fentanil, ¿sí? No necesariamente va a producir depresión respiratoria, o sea, las condiciones de la intubación con morfina pues van a ser bastante complicadas, entonces pues eh, eh, horrible, ojalá ellos vayan haciendo el movimiento hacia las indicaciones de estas guías, que son buena profundidad anestésica y relajante neuromuscular. O sea, seguimos en lo de siempre, a un adecuado plano para El plano intubación. es esencial, sí. Y de hecho, menos riesgo de broncoaspiración con un plano profundo que con un plano superficial. Entonces, pues, o sea, no, es muy feo. Incluso los ves y tienen más riesgo de hemorragia intraventricular cuando se intuban así despiertos. No, o sea, es una práctica que creo que es más basada en el susto de la depresión respiratoria más que basada en temas basados en la evidencia, pero pues tiene toda la lógica que hagan depresión respiratoria si uno los quiere intubar. Listo. Buenas noches, Juan Pablo Quintero, anestesiólogo de aquí del HVIX, es alumno de nosotros. ¿Usa sebo a 1%? ¿Con cuál flujo de gas fresco? Sí, uso UCO1 en el máximo, pero lo voy bajando a 0,8, 0,6, a veces hasta 0,4. Y el flujo de gas fresco, sí, máximo 1, 0,8. Depende. Cuando estoy usando anestesia Fenta-Sebo, digamos que uso gas, no uso flujos muy bajos porque digamos que la anestesia la doy más basada en gas, entonces los cambios pues dependen del flujo. No me puedo ir como con flujos tan bajos como los de anestesia balanceada, pero normalmente con un flujo de 1,
entre 0,8 y 1,2 y con el gas en 0,8, 1, 0,6. Adicionalmente, si usan flujos muy altos, se les enfría el bebé, ¿sí? Una estrategia que de una vez un anestesiólogo, un bebé que se estaba enfriando, fue reducir los flujos del gas que estaba usando y funcionó esa vez. Yo lo he tratado de repetir, no me ha funcionado tan claro, pero tengan en cuenta eso. Unos flujos muy altos pues es aire seco, excepto que tengan pues los filtros humidificadores, entonces eso enfría al bebé. Listo, esto creo que esta ya la contestaste. ¿Qué relajante uso Sí, para la inducción y si necesita mantenimiento cuál? Profe, la doctora Laura, para la oxigenación apneica con cánula nasal convencional, ¿a cuánto oxígeno lo dejas? lo dejo como entre 2 y 4. Sí, no más de 4 porque eso se oye espantoso y sale mucho flujo, pero un flujo entre 2 y 4 más o menos, pues ahí depende como lo que vaya viendo. Bueno, esta que viene interesante ahorita con el boom que tenemos de la electroencefalografía procesada, sobre todo en el tema de la TIVA. Doctor, ¿considera que existe algún beneficio clínico en la utilización de monitoría con electroencefalografía procesada en esta población? 100%. Ellos tienen un cerebro inmaduro, vulnerable y definitivamente si los que saben hacerlo y si lo hacen se van a dar cuenta que las dosis que usamos en este grupo son exageradas y se beneficiarían bastante. Digamos que a nivel como de dar una anestesia más limpia, porque los estudios han demostrado que darle anestesia sin electroencefalografía no ha demostrado que tengan mayor riesgo de alteraciones en el neurodesarrollo. Pero las personas que saben, en especial, digamos que en Colombia tenemos un experto en el tema que es Alexander Trujillo, que está en Manizales. Él nos habla mucho de esto sería ideal, y las personas que saben y lo pueden hacer, absolutamente indicado utilizarlo. Christopher Rodríguez, doctora, ¿qué dosis calcula el calcio en neonatos? La misma dosis les pongo de gluconato, 30 miligramos por kilo. Si pesa 3, pues serían 900, que sería un poquito menos de 1 centímetro. En cuanto a la anestesia regional, ¿qué dosis tope de anestésico local se recomienda teniendo en cuenta que el umbral tóxico es más bajo? Sí, entonces, bueno, este es un tip así como yo normalmente les calculo la dosis que quiero usar de bupivacaína al 0,5, la mitad del peso. Entonces yo sé que si pesa 3 kilos, no uso más de 1,5 mililitros de UPI, que son 7,5 miligramos, que sería una dosis de 2,5 miligramos por kilo. Entonces, pues este es un ejercicio que tengo hecho, pero para mí, para calcularlo rápido, la mitad del peso en volumen. Y entonces si voy a hacer una caudal, entonces digo, no, la caudal quiero ponerle 1,2 cc por kilo porque es alta y pesa 3, entonces 1,2 me da 3,6 mililitros. Entonces lo que hago es que cojo este centímetro y medio, 1,5, y le pongo 2 cc de solución salina y me lleva a 3,5 y ya con eso, y después calculo la concentración. Entonces, como son 7,5 en 3,5, me va a quedar como a 0,2 la concentración. Pero así logro calcularla rápido, sin pasarme la dosis tóxica y la concentración, porque a veces uno cuando se pone a calcular es por concentración, pues puede que se pasen la dosis. Diana Y lo, Carreño, que lo conoces muy bien, estuvo claro, rotando Dianita, conmigo. Dice, doctor, y la carnografía, se me hace muy difícil manejarle el CO2, siempre tienen como 60 o 70. absolutamente cierto, pero no es que tengan 60-70, sino que los circuitos tienen mucho espacio muerto y como usamos volúmenes tan bajitos, entonces se acumula mucho CO2 en la tubería. Eh, pero, pero sí, hay un artículo muy bonito que es sobre la ventilación en neonatos y uno a veces se puede apoyar si ya estás manejando muy bien la frecuencia, si ya estás muy segura que estás logrando unos buenos volúmenes y todavía sigue un poquito alto, empieza a jugar con el índice, con la relación inhalado-aspirado. Entonces bájale un poquito esa relación de 1,2 a 1,5, por ejemplo, a 1,5, ¿sí? Eso te puede ayudar. Aumenta un poquito el flujo de gas fresco. Emily, ¿cómo calcula los líquidos en neonatos antes de iniciar? Igual la sangre cuando es necesario, ¿cómo la calcula? Entonces, como les expliqué, los líquidos especialmente es dextrosa. La fórmula de Holiday Cigar a mí me funciona perfecto. Entonces, si pesa 3 kilos, son 4 por 3, 12, son 12 cc hora. Pero si vienen con el flujo metabólico que les calculan de 5 a 8 gramos de bueno, de ese flujo metabólico, entonces, pues
si lo trae la unidad, se los dejo igualitos, que a veces pueden estar a 12, 15, incluso 18 o 20, se los dejo quietos, o lo disminuyo a la mitad si de la glucometría de entrada me dio muy alta. Y lo que les explicaba, y los líquidos, pues los cristaloides sí los voy pasando en bolitos porque siento que los cristaloides me funcionan más así que ponerlos en infusión continua todo el tiempo. Y la sangre a 10, los glóbulos rojos a 10 mililitros por kilo, más la dosis de gluconato de calcio. Y pues uno normalmente va evaluando como con gases cuánto te subió la hemoglobina. Los neonatólogos a veces ponen entre 15 a 20 para dejar la hemoglobina un poquito más alta y exponer al bebé a a un solo antígeno, que también está bien, pero no le pondría los 20 del tanganazo, sino empezaría lo mismo. Le coges la bolsa de glóbulos rojos que en algunas unidades, bancos de sangre les mandan media unidad, averigüen en su unidad, porque uno no necesita destaparla toda, uno le puede mandar solamente media y normalmente trae como 100 mililitros, 120 de glóbulos rojos, que es suficiente. Y lo que hago normalmente es que le pongo el equipo de macrogoteo que trae el filtro, una llave de 3 vías al final, y en una jeringa de 20 saco la cantidad que necesito. Entonces, si pesa 3 kilos, empiezo 5 por 3, 15, le pongo 15 mililitros inicialmente, luego saco otros 15 y se los voy poniendo así despacito. Perfecto. Metas de ventilación protectora. ¿Se usan con qué valores? David González. Entonces, la ventilación protectora en los neonatos es baja. Porque los alveolos de ellos son horribles. Entonces, yo utilizo volúmenes de 10 cc por kilo siempre de entrada. Si necesito invadir al bebé, como en las cirugías de cardio, pongo el ventilador en modo de volumen para asegurarme que les dé el volumen por lo que les decía, porque a veces los otros modos me fallan y ya después me paso al modo de presión. Pero si no voy a estar poniendo atención al ventilador, va a estar concentrado poniéndole la línea, el central, invadiendo todo eso, lo pongo en volumen y le doy 10 cc por kilo buscando un CO2 que esté entre 35 y 45. Estoy muy cómodo con CO2 entre 35 y 45. Le pongo PIP entre 6 a 8. Y la FIO2 sí trato siempre que sea lo más bajita posible, incluso 25%, 24%, pero pilas porque esas FIO2 tan bajitas con esos volúmenes hace que a pesar de que en su ventilador dice que le está dando 25%, probablemente le están administrando un poquito más y ya empieza a ser como una ventilación ahí como hipóxica, entonces pues ahí se puede subir uno un poquito, pero definitivamente yo creo que lo más importante de eso es la FIO2, eh, más cercana al 21% posible y, y el CO2 no, pues no me obsesiono con tenerlo en 25, sobre todo por neuroprotección. ¿Qué te parece utilizar modelos de TCI alométricos como el Level para mantenimiento? Mm, Voy a confesar que yo soy, una de mis debilidades es TIVA. Para las vías aéreas, cuando hacemos fibrobroncoscopias rígidas para exploración de vías aéreas, yo me apoyo mucho en la volumétrica. Yo los arranco a 300 microgramos kilo minuto y le voy bajando dependiendo pues de la respuesta. Lamento decepcionarte, pero no tengo una respuesta, digamos, no tengo el conocimiento al respecto. eh, con respecto a TIVA. Yo francamente utilizo neonatos, uso volumétrica y me guío por el BIS, entonces, o por la entropía. Entonces, ahí me voy moviendo. Bueno, hay que tener en cuenta que eso todavía no ha sido validado para neonatos específicos, ¿no? Para grupos tan pequeños. Sí, los modelos de Todavía la TIVA, evidencia pues, también todavía no está, no es muy fuerte y lo- apenas se lo- está construyendo. y los modelos de TIVA acá siempre no son muchos pacientes tampoco, entonces yo siento que, pues, no sé, pero no, la verdad me declaro ignorante en el tema realmente. Listo. Los tubos con balón, bueno, eso ya lo habías contestado. Sí, pero sí que si son microcuf, Ah, si hay microcuf, utilizar microcuf, pero en mi hospital no tenemos de eso, entonces yo utilizo normalito y como les digo, no siempre lo inflo y si lo inflo es pero un medio centímetro de aire o menos. ¿cuándo decido usar atropina y cuándo adrenalina? Por otro lado, algunos dicen que no se recomienda usar la atropina por inmadurez de los receptores en ellos. ¿Qué opina? Al usar propofol para la inducción, ¿en qué dosis la recomienda?
Entonces, sí, la verdad es que atropina, en principio, pues la indicación es cuando son bradicardias ¿por qué? Por estímulos vasovagales, la adrenalina hace el efecto mejor. Este, entonces realmente, pero yo la verdad sí utilizo atropina y genera y la pongo, sí, sí, incluso a veces si voy a hacer una anestesia neonatal de un bebé para una vía aérea en la que existe el riesgo de saturación, yo les pongo atropina siempre de entrada porque prefiero que esté taquicárdico y desaturado y no desaturado y bradicárdico. Entonces, sí la utilizo, pero es una discusión que hemos tenido ahí en el chat de la Asociación de Anestesia Pediátrica y hay mucha gente que dice, pero ¿para qué utiliza atropina si pues, la indicación es adrenalina y muchas personas se sienten muy cómodas manejando la frecuencia cardíaca con la adrenalina y pues también está bien. Eh, pero funciona la atropina, independientemente de lo que mencionas de la inmadurez y pues todo eso, funciona y les mantiene pues la frecuencia cardíaca, sobre todo en situaciones en las que uno asume que de pronto va a hacer bradicardia. Hay personas que esperan a que haga la bradicardia para ponerla, también, y siempre la tengo lista ya marcada, 20 microgramos por kilo, ya sé cuánto tengo que poner, tengo la dosis envasada por si me toca ponerla, no me toca estar haciendo cálculos después. Y para inducción con Propofol, pues si va a ser solamente Propofol, utilizo 1 a 2 miligramos por kilo, dependiendo de qué otros medicamentos he usado, pero como les digo, normalmente yo, cuando la inducción no es de secuencia rápida, no es estenosis pilórica o algo así, normalmente hago la inducción ketamina con sebo y fentanil y casi no uso Propofol. Yo creo que es una maña como de ser cardiovascular, pero si tuviera que usarlo, por ejemplo, para la inducción de secuencia rápida, usaría una dosis de 1 a 2 miligramos. Yo redondeo mucho, la verdad, entonces entre 1 a 2 miligramos por kilo. Excelente ponencia, dice Flor María. ¿Es recomendado intubación nasal en neonatos que van a permanecer larga estancia en UCI? Se utiliza en muchos centros. Eh, es un concepto como, pues, desde hace mucho tiempo. Aparentemente no hay una real ventaja de intubarlos nasal o oral. A mí me parecía que lo más importante era, por lo menos en los de cardio, que cuando pasan, o sea, hay menos riesgo de extubación cuando pasan el eco transesofágico. Eh, pero en el centro donde trabajo yo, nosotros tomamos todos orales y realmente no vemos mayor como ventaja. Hay un artículo reciente al respecto en cirugía cardíaca, pero ahorita no me acuerdo exactamente cuáles eran las conclusiones, pero yo pienso que no hay mayor diferencia. La preferencia de cada uno. La intubación nasal obviamente es un poquito más dispendiosa, necesita las pinzas de McGill, entonces sí, para la intubación como con las guías nuevas, tú quieres hacerlos como muy rápido, entonces pues la vía oral es como lo que te ayuda a que sea más rápido. Listo. En cirugía torácica recomendable en neonatos bloqueos regionales como ESP o transverso torácico. Sí, sí, 100%. Si se pueden poner el subescapular, es ¿cómo se llama ese? Sí, los bloqueos que puedan de pared, súper bienvenidos, se pueden hacer y son beneficiosos. 100% recomendado. Eh, nuevamente en relación a intubación, me preocupa relajarlo y no poder intubar. De hecho, es una Sí, de las es cosas que una dicen los preocupación muy grave, neonatólogos también, ¿no? ¿no? Es Es una de una, las es cosas una, cuando uno les dice. es una preocupación muy grave, pero digamos que por eso yo normalmente en mi inducción lo que les digo, siempre estoy vigilando que sea ventilable porque si no lo puedo intubar, pero si lo puedo ventilar, todo está bajo control, no tengo ningún problema. Una máscara laringea los puede salvar en esa situación. Eh, pero en general, pues un neonato que no tenga pues una malformación grave o esto de la lengua o algo así grande, pues digamos que podría ser un reto, pero o que sea un Pierre Robin, si entiendes, como algo que realmente te dificulte, pero
Eh, pero eso es otro tema. Si es un neonato que no tiene predictores de vía aérea difícil, que uno lo va a operar por otra razón, pues lo relajo. Si es un neonato que tiene predictores de vía aérea difícil, eso ya es un algoritmo diferente, es otra historia y probablemente pues no sea como tan convencional esa inducción, sino que necesito un poquito, me apoye mucho en la ventilación espontánea, ¿sí? Me da miedo también intubarlo, pero eso es sí tengo sospecha por un síndrome, porque tengo un tumor en la lengua, por alguna razón rara que se vea que va a ser difícil de intubar desde el principio, pues no lo relajaría. Pero si es un neonato que su aspecto es el usual, que no parece sindrómico, lo vas a operar por otra razón diferente, digamos que en principio si se deja ventilar, lo relajaría. Aquí ya para terminar, hay algunas, siguen de intubación. ¿Despierto en alguna situación especial, obstrucción intestinal, cómo lo haría? No, no, incluso cuando ustedes saben que hay unos bebecitos que nacen, tienen estenosis pilórica, que ese es un tema pues de urgencias neonatales, incluso en esos casos yo les hago inducción de secuencia rápida profundo, no los siento despiertos. Y sobre todo que en pediatría en general hay más riesgo de broncoaspiración cuando están despiertos y cuando están profundos. Entonces, no he tenido afortunadamente como un escenario en el que haya decidido que es más seguro intubar despierto en pediatría. Ventilación en corrección de atriz esofágica por toracoscopia. ¿Qué técnicas y tips para evitar la distensión gástrica previa a la ligadura? Es todo un tema la atresia esofágica porque normalmente lo que hace uno, normalmente la atresia esofágica pueden ir con fístula traqueoesofágica o no. Entonces, casi siempre el tip es que el tubo lo coloque el otorrino bajo visión directa por fibrobroncoscopia rígida y que se ponga el balón distal a donde está la fístula para que no haya escape. Digamos que eso es lo mejor que le puede ofrecer a un bebé para esta cirugía y es colocar el balón bajo visión directa. Obviamente son un reto los que están en la carina, que va a ser muy difícil si tienen la fístula justo en la carina, pero si es más arribita en la tráquea, pues sería lo ideal poner el tubo con el balón distal a donde está la fístula y ya así el cirujano pues puede operar más cómodo. Perfecto, Ernesto. Muchas gracias. Creo que ahí ya se ha Sí, hecho la hay uno pregunta muy de bien. la velocidad de transfusión sanguínea. Yo, Ah, sí. en anestesia, yo la verdad soy muy de bolos, entonces yo paso ahí suavecito con la mano con jeringa. Yo sé que en las UCIs transfunden con velocidades de infusión por bomba y la transfusión pues dura horas, pero en anestesia no nos permitimos eso. Sobre todo son cirugías en las que pierden volumen muy rápido y hay que reponerlo rápido o lo siguen perdiendo. Entonces yo normalmente a los neonatos los transfundo con jeringa, con la manito, a una velocidad pues que no, que pues lenta, con cuidado con la vena, pero con la manito, no lo pongo por bomba. Listo, perfecto. Aquí te están dando muchas las gracias, aprendieron mucho. Ve, Ernesto, el tema del POCUS en neonatos, ¿cómo vamos? No, súper útil. Cuando se puede utilizarlo para, pues para todo, para el focus cardíaco, para ellos tienen unas ventanas muy buenas. Realmente la ecografía en neonatos es buenísima porque las ventanas son buenísimas para accesos vasculares. Ideal para pues la parte respiratoria pues también sí, ustedes saben que el POCUS es muy para responder preguntas puntuales o de volumen intravascular y si se puede utilizar y si tienen pues utilizarlo, el POCUS es muy útil, muy útil. Ah, bueno, Ernesto, listo, muchas gracias. Listo. Bueno, con mucho gusto, Fabricio. Entonces, muchas gracias por la invitación. Perdón por el problema No, técnico. no hay lío, estuvo muy chévere la dinámica. Tú dejaste un drive aquí en el chat Sí, de la reunión. en el chat dejé, si quieren lo pego otra vez acá al final, un, 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 ¿qué? Un, una dirección de un drive donde yo subí algunos artículos. No están, de las cosas que me preguntaron, pues no están todos, pero con mucho gusto. Y bueno,
Y también los invito a, a los que estén interesados en anestesia pediátrica a que se metan a esta página, que es nuestra página de la asociación. Y les dejo mi celular también, si me quieren contactar para participar en la asociación o si necesitan preguntas, o tenemos un chat de la asociación, Fabricio también está ahí, Sí. donde se discuten temas de pediátrica todo el tiempo. Listo, Ernesto. Quedamos pendientes para la segunda parte, ¿no? Sí, sí. Ahorita se vienen muchas cosas, pero quedamos pendientes ahí. Para muchas cosas acá. Continuará. De pronto el tema de los residentes, de pronto para otras, y como fue Diana, de pronto vayan algunos de nosotros. Súper bienvenidos en el Hospital de la Misericordia, todos súper bienvenidos y allá aprenden muchísimo y son casos de alto riesgo pediátrico, entonces nosotros encantados de tenerlos allá. Listo, Ernesto. Muchas gracias nuevamente Bueno, y Fabricio, con gusto. cuídate mucho. Un Buenas abrazo. noches a todos. Muchas gracias a todos.